tú vives en el área, soy el pastor Edwin Girón, somos de la iglesia Conectando y Viviendo Gracia, aquí en el 4025 de Allen Lane, esquina con Alexander, y nuevamente la invitación está abierta. Si no tienes un lugar donde congregarte, aquí estamos, pues un lugar para ti y tu familia. Muy bien, dicho eso, hoy quiero hablar de un tema que tiene que ver con la fe. Esa fe que es una palabra que está siempre constantemente en nuestra boca, ya sea cuando hablemos de fe espiritual o fe porque esperamos que algo ocurra en nuestra vida. Entonces hoy quiero hablar sobre el tema una fe no engañosa, porque la fe puede ser engañosa para muchos. Cuenta la historia de un niño que estaba a bordo de un avión, y pues la gente se empezó a sorprender un poquito porque el niño estaba solo. Los niños obviamente en los aviones no pueden viajar si no es que van con un adulto o son encargados alguna de las azafatas, ¿verdad? Para que el niño pueda llegar a su destino. Entonces el avión empieza a salir del hangar, empieza a retroceder el avión y el niño está pues jugando, ¿verdad? Viendo sus videojuegos y empieza el avión a salir del hangar, a tomar la pista para poder despejar. Y bueno, ustedes saben de que es un proceso largo. A veces dice la salida es tal hora, pero el avión antes de despegar solamente en la pista puede durar un buen tiempo, en lo que llega al lugar donde va a esas turbinas, ¿verdad? Que es una sensación, los que han andado en avión, es una sensación muy para mí que me encanta la velocidad, ¿verdad? Sentir esa sensación de las turbinas de los aviones cuando tienen que agarrar, creo que son cerca de 300 millas por hora para que el avión pueda despegar. Entonces, simplemente ahí es un acto de fe, ¿verdad? Y esté lo que esté haciendo yo, ¿verdad? Yo cierro si estoy leyendo, ¿verdad? Cierro mi tablet. Y en lo que ese avión va en la pista, mi oración: Señor, aquí vamos nuevamente, pongo en tus manos al piloto, pongo en tus manos al copiloto, pero el avión va en tus manos. Y tal vez nunca miramos al piloto, ¿verdad? Nunca lo vemos, a veces ellos sí salen y depende cómo se hace el aterrizaje. Yo hasta he dado gracias al piloto, ¿verdad? Le digo, ¿sabe qué buen aterrizaje, verdad? Y sí, cuando llegamos a nuestro destino. Pero cuenta la historia de este niño, ¿verdad? De que cuando el avión se empieza a elevar, bueno, no sé cuántos han andado en avión y cuánto les ha tocado las turbulencias, ¿verdad? No sé, y ustedes saben que últimamente las noticias se han escuchado de personas de que no traen el cinturón, ¿verdad? Y cuando hay una turbulencia, dependiendo de la magnitud de la turbulencia, usted puede salir disparado, pegarse en el techo o lastimarse. Y por eso, ¿verdad? Siempre el capitán dice, ¿verdad? Abróchense el cinturón, siempre traigan abrochado. Y yo es lo que hago, me lo abrocho, a mí no me estorba. No me estorba, entonces yo siempre me lo abrocho, pero hay gente que no, ¿verdad? Entonces este niño iba ahí, entonces de repente el avión empieza a entrar en una turbulencia fuerte y vieron que el niño ni se mosqueaba y la gente empezaba como a dar esos gritos cuando se ha ido a la montaña rusa, ¿verdad? Se te ha subido, ¿verdad? ¡Ah! Y empieza la gente a gritar. Nos ha tocado a nosotros ver porque andamos mucho en avión. Entonces miraban que el niño estaba pero bien tranquilo, ¿verdad? Y la gente, ¿verdad? Desesperada, y de repente alguien que está cerca del niño le dice: oye, le dice, ¿por qué estás tan tranquilo? Dice, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No te asusta la turbulencia? No. ¿Y por qué? Es que el piloto es mi papá, dijo el niño, ¿verdad? Entonces, esa fe, esa confianza, ¿verdad? Para mí, hablando de una fe no engañosa, ¿verdad? Este niño podía tener paz, tranquilidad, porque el que estaba al volante, por decirlo así, de este avión, pues era su papá. Igual nosotros, iglesia, ¿verdad? Nosotros sabemos de que tenemos un capitán. Nuestro capitán es Cristo, ¿verdad? Él va al frente de nosotros, Él nos va guiando. Entonces hay un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 17, que es donde vamos a estudiar. Quiero hablarte de 4 puntos esta mañana sobre cómo nosotros podemos estar tal vez con una tendencia de una fe engañosa, pero también por otro lado, cómo podemos tener una fe no engañosa. Entonces vemos que en las iglesias hoy en día gente va a calentar bancas, gente va simplemente a sentarse a escuchar, ¿verdad? Entonces no sabemos, es muy difícil discernir si la persona está creciendo en su fe o no. Y eso solamente lo sabe la persona en su corazón, en su interior, ¿verdad? En su corazón y en su intelecto, si él está o no creciendo en su fe. Y hay un pasaje que encontramos en Lucas 17 del 5 al 6, que los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza,
dirían a este sicómoro, que es un árbol, dice, desráigate de ahí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Esas son las palabras que Jesús dice. Pero para entender cuál era el contexto, porque esto lo encontramos no solamente en Lucas, sino que en Mateo y también en Marcos. El contexto aquí tenía que ver, ¿verdad?, de perdonar a tu hermano. De hecho, Lucas dice que debemos de perdonar a nuestro hermano si nos ofende y se acerca a nosotros y nos pide perdón, debemos de perdonarle, dice Jesús. Y aún si viniera 7 veces el mismo día, dice, debes de perdonarle también. Pero ese es el caso de Lucas. Pero en el caso de Mateo, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que si viene, dice, debes de perdonarlo 70 veces 7. Entonces, como que los números ahí cambian. A mí nunca me ha pasado que una persona venga y me pida perdón por algo, por la misma ofensa el mismo día. No sé si a ti, ¿verdad? Pero 7 veces que una persona te pida perdón por la misma ofensa, a mí nunca me ha sucedido. Pero el Señor se va a un extremo y le dice que si viene, alguien te ofende, debes de perdonarle 70 veces 7. Y si Lucas está diciendo que es en el mismo día, entonces Mateo o era muy exagerado, ¿verdad? O él lo entendió así, pero dice, debes de perdonarle 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? No, 70 veces 7. 490. Los va a mandar a la escuela, van a ver. 490 veces. Entonces, si a mí nadie me ha pedido perdón por la misma ofensa 7 veces, nunca, imagínense 490 veces. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Una forma, una metáfora de decir, ¿sabes qué? Las veces que sea necesario debes de perdonar. Entonces, ese es el contexto. Lo vemos en Mateo, lo vemos en Lucas y lo vemos en Marcos. Pero en Lucas, él dice, ¿verdad?, los apóstoles que de hecho ya no eran discípulos. Ya habían terminado, ya habían pasado su primera etapa de ser discípulos, su primer proceso de discipulado, y el Señor aquí ya los nombra apóstoles. Sin embargo, ellos tenían una lucha con su fe. Cuando Pedro escucha esto, ¿verdad?, dice, ¿verdad, Señor? Si de eso se trata, amar a nuestro prójimo, perdonarle 70 veces 7 o 7 veces al día, Señor, aumentanos la fe. Porque yo lo que quiero hacer es mandarle a este contigo, ¿verdad? Lo quiero mandar al cielo ya no lo aguanto a esa persona. Entonces, en ese contexto, Pedro dice, Señor, entonces aumentanos la fe. Y eran ya apóstoles, como tú y yo, ¿verdad? Somos discípulos, pero hay un momento de madurez que estamos teniendo donde estamos creciendo espiritualmente. Entonces dice aquí, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirían a este árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Entonces, si vemos el texto, a los 12 ya no se le llaman ahí discípulos, se le llaman apóstoles, pero ellos tenían una lucha. Entonces, el Señor, oye esto, el Señor no oró por ellos para aumentarles la fe. No oró por ellos para aumentarles la fe, ni les dio una fórmula espiritual para aumentar su fe, o algo mágico, ¿verdad? O haz esto tantas veces al día. No, el Señor no hace eso, ni les dio una dosis extra de fe, tampoco lo hace el Señor, sino que les hizo comprender algo que es muy importante para nosotros, para crecer en nuestra fe. No se trata de aumentarnos la fe, simplemente se trata de tener fe, porque Él lo compara con un grano de mostaza. Es el grano más pequeño. Entonces no se trata de que nuestra fe sea aumentada, aunque lo decimos, Señor, dame más fe, ¿verdad? Pero si no te quiere dar más fe, Él simplemente quiere que tú tengas fe, que yo tenga fe. Entonces Él no aumenta la fe, Él simplemente quiere que tengamos fe. Dice, si tan solo tuvieran fe como un grano de mostaza. Entonces, ¿cómo le puedes aumentar a un grano de mostaza? No lo puedes. Pero Él dice, pero si tu fe fuere como un grano de mostaza, harías cosas extraordinarias. Le dirías a este árbol o a esta montaña, muévete. Hay un canto ahí que se llama, esa montaña se moverá, se moverá. Entonces, pero no está hablando de una forma literal. Nadie en la historia de la humanidad, yo por lo menos no he escuchado que nadie haya trasladado un monte al mar. ¿Usted lo ha hecho? ¿Ha escuchado? No. Usted no le puede decir a la montaña, a Charleston, hey, te ordeno que te acerques un poquito más porque cuando nieve yo quiero que caiga nieve aquí en Las Vegas. No hace eso. No sé, entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús?
¿De qué estaba hablando Jesús? Que nosotros sí tenemos montañas. Montañas de duda, montañas, ¿verdad?, donde nuestra familia tal vez se está quebrantando. Montañas que tenemos nosotros que atravesar tal vez para que nuestros hijos adolescentes sean mejores hijos. Problemas en el matrimonio, ese tipo de montaña. Y luego ahí dice algo muy interesante, dice, ¿verdad? Y le dijeres que se traslade al mar. Me encanta eso, porque cuando tú piensas en eso, cualquier problema que nosotros como seres humanos tengamos, si tenemos fe, como el grano de mostaza, el mar es una representación de profundidad. En otras palabras, cualquier problema que tú puedas tener, si confías en Dios, si tienes fe en el Señor, tu problema se va al mar y se va a lo más profundo. Eso quiere decir para nosotros de que si se va a lo más profundo, ya no tendrá parte con nosotros. Entonces de eso se trata la fe, de tener fe como un grano de mostaza, pero Dios quiere que nosotros tengamos por lo menos esa fe como el grano de mostaza. El escritor a los Hebreos, capítulo 11, versículos 5 al 6, dice: por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado. Como tal vez no todos saben quién era Enoc. Enoc era un personaje del Antiguo Testamento que se da datos de él, que dice que y caminó Enoc con Dios. O sea, Enoc caminaba con Dios. Pero es uno de los personajes, aparte de otros, que no vio la muerte, sino que fue arrebatado. Nunca se encontró el cuerpo de Enoc. Algunos teólogos creen que de los dos testigos que habla la Biblia, que estarán en el día de la tribulación, algunos piensan que podría ser Enoc. Otros que podría ser Moisés. Pero Enoc fue arrebatado. No encontró la muerte. Pero miren cuál era la característica de Enoc. Cuando la Biblia habla de que Enoc caminó con Dios, miren lo que dice el escritor a los Hebreos. Dice: por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Dios lo había trasladado. Tú y yo posiblemente veremos la muerte. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Pero si estamos con Cristo, nosotros seremos trasladados a una eternidad. Si no estás con Cristo, serás trasladado a un infierno. Esos son los dos lugares que el Señor ha preparado para el ser humano. A los que creemos en Jesús, vida eterna con Él, en el cielo. Y a los que no, un infierno. Eso es real, eso es bíblico. Entonces nosotros cuando morimos, vamos a ser trasladados, si estamos en Cristo, con Él. Y si aún estamos vivos y Él viene por su iglesia, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, estaremos en su presencia, seremos trasladados. Esa es la fe del cristiano. Y eso es la fe, según Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Eso está muy difícil de creerlo. Como está difícil de decirle a una montaña: muévete, a un árbol quítate de aquí y hazte para acá. Eso es difícil de creerlo. Pero Dios es un Dios todopoderoso que Él lo hará posible en aquel día. Y el escritor a los Hebreos continúa diciendo, dice: antes, entonces esto fue en el momento que el Señor lo tomó, lo trasladó. Pero antes, mire lo que dice, antes de su traslado, o sea, en su vida, en su vivir diario, dice, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, si el Señor un día nos arrebatará como su iglesia, en nuestra vida pasada, en nuestro diario vivir, nosotros debemos de dar testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí viene esa frase o ese versículo que es tan popular para nosotros del pueblo cristiano. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos hombres y mujeres sin fe. Y tampoco, aunque si tú quieres pedirle: Señor, auméntame la fe, hazlo. Pero el Señor no quiere aumentarte, Él quiere que tengas fe, aunque sea como un grano de mostaza. Ahora sí, dicho eso, 4 cosas que quiero que aprendamos esta mañana como iglesia. Número 1, el cristiano que no tiene una fe engañosa, ojo a eso, el cristiano que no tiene una fe engañosa, sus obras lo demuestran. Lastimosamente, iglesia, hay tanta falsedad dentro de las iglesias. Hay gente que a veces viene forzadamente. Hay gente a veces de que no crece en su fe. Hay gente que se vuelve dominguera. Hay gente que no quiere atender las cosas del Señor. Entonces hay posiblemente mucha
fe falsa o engañosa en las iglesias. Y eso es muy difícil de detectarlo. La persona debe tener mucho discernimiento para detectar a una persona que su fe realmente es engañosa o fingida. Entonces Santiago, capítulo 2, versículo 18, que Santiago era uno de los apóstoles, pero también era el medio hermano de Jesús. En el capítulo 2, versículo 18, él dice, sin embargo, dice Santiago, sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Rafa, ven para acá, por favor. Aquí, Rafa, ven. Usando esta escritura de Santiago, nomás para visualizar este ejemplo, dice, sin embargo, alguno dirá, dice Santiago, tú tienes fe. Entonces, yo le digo a Rafa, Rafa, tú tienes fe. Y yo le digo, y yo tengo obras. Yo le digo a Rafa, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, Rafa, ¿qué tanta fe tienes? 80, ok. Entonces el Señor no quiere que tengas un 80, quiere que tengas un 100. Entonces Rafa, así con esa fe que tienes, tú, dile a ese rótulo que está ahí que se mueva siquiera una pulgada a la izquierda. Ah, y luego, ¿por qué no? ¿Tienes fe o no? El 80% nos da a entender a nosotros de que con ese 80% tú puedes mover eso. Ok, dile que se mueva. ¿Sí entienden esto? Entonces yo le digo a Rafa, yo le digo, tú tienes fe, pero yo le digo, y yo tengo obras, o sea, yo obro más que la fe. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿lo puedes o no mover? Entonces yo te voy a enseñar con mi fe, que yo con mi fe, ¿verdad? También tengo obras. Entonces, yo le digo a ese rótulo, ¿verdad? Se mueve, se va a mover, Rafa. Te vas a admirar. Te vas a admirar porque mi fe es más grande que la tuya. Tú tienes un 80% y yo tengo un 100% de fe que yo puedo mover eso. Es más, yo te lo muevo de aquí hasta aquel lado. Así nomás. Entonces, yo tengo fe. Yo lo voy a mover. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se mueva? Exacto, ¿verdad? Entonces, esa es la fe con obra. No está atornillado, no está tampoco, ¿cómo se dice? No está amarrado, soldado, gracias, no está soldado. Entonces, mi fe con obras hace esto. Yo sí creo que esto se puede mover, ¿verdad? Y lo muevo. Esa es la fe con obra. Gracias, Rafa. No te quise evidenciar aquí, pero trata que tu fe llegue al 100, ¿ok? Por favor, para la próxima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago. Nuevamente, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, que la fe sin obras, dice otra parte de la escritura, es muerta. Es muerta. Necesitamos actuar. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿verdad? Yo tengo fe, me quedé sin trabajo, yo tengo fe que mañana, ¿verdad? Voy a tener trabajo. Pero si no sales a buscar nada, no te va a llegar el trabajo ahí. Entonces tienes que salir a buscar ese trabajo con fe. ¿Sí pueden entender, iglesia? La fe sin obras es muerta. Entonces la fe de un hijo de Dios no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones. Con acciones. Esa es nuestra fe. ¿Cuáles son tus obras de fe, iglesia? Entonces, primero, hablando de la seguridad de la salvación. 4 cosas en este primer aspecto de tener obras, ¿verdad? Las obras demuestran mi fe realmente. Entonces, seguridad de la salvación es una, paciencia en la prueba es otra y obediencia a la palabra de Dios es otra. La escritura de los Romanos, que es Pablo, escribe hablando de la seguridad de la salvación en Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy convencido.
O sea, no me tienen que convencer. Yo ya estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, miren qué tipo de fe, ni la muerte, ni la vida. O sea, que a Pablo no le importaba vivir o morir. Él decía, en otra parte, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Por eso él podía escribir a los romanos y decir, ¿verdad? Convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una cita pero muy, muy famosa del apóstol Pablo. Pero él tenía convencimiento de que nada en su fe, ya transformado por el Espíritu, ¿verdad? Porque él era un perseguidor de la iglesia. Él asentaba para que mataran a los cristianos, pero cuando él se convierte al Señor, ya esa convicción, de esa conversión, de esa transformación que el Espíritu Santo le había dado, ya nada lo podía mover de ahí. Y él se va a los extremos. Dice, ni la muerte ni la vida. ¿Qué es más que eso? Nadie quiere morirse, ¿verdad? Amamos la vida, pero un día nos moriremos. Ya sea por una enfermedad, un accidente, ¿verdad? O Cristo venga por su iglesia, de alguna manera. No somos eternos en este mundo. Somos eternos en la eternidad con Cristo. Ahí sí somos eternos. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Nada, ni los ángeles siquiera, ni principados. No hay demonio que me pueda apartar del amor de Cristo. Nada. Pablo tenía esa convicción, seguridad de la salvación. Seguridad, y eso, iglesia, es fe. Las obras lo demuestran. Pablo dio frutos dignos de arrepentimiento. Pero también Pablo dice paciencia en la prueba. O sea, el que nosotros tengamos fe en Cristo Jesús no significa que no van a haber pruebas, que no van a haber circunstancias, que no habrán cosas, ¿verdad?, en la vida que nos puedan de alguna manera querer nosotros que nuestra fe mengüe. Van a haber situaciones difíciles en tu matrimonio, con tus hijos, compañeros de trabajo, con la economía, qué sé yo, pero siempre habrá. Entonces, ¿qué dice Santiago? Nuevamente, el medio hermano de Jesús, que era uno de los apóstoles, hablando de la prueba, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Siempre que leo esto me da un poco de risa. ¿Cómo alguien se puede gozar, verdad, en medio de la prueba? Uno llora, uno clama al Señor, hay tristeza, pero aquí Santiago dice, ¿verdad? Dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ni siquiera en una prueba, dice, no, habrán muchas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba, y agrega, de su fe, oiga eso, la prueba de su fe produce paciencia. En otras palabras, ¿verdad? Pacientemente esperaré en Jehová, decía el salmista. Pacientemente esperaré en Jehová. ¿Por qué? Porque solamente a través de la paciencia que viene a través de la fe en Jesús, las cosas que puedan andar mal de momento, solamente Jehová, Dios de los ejércitos, puede de alguna manera sobrellevar esa carga que yo tengo. Por eso él dijo, ¿verdad? Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Eso habla de paciencia. Ahora, las cosas no suceden cuando tú quieres. Hay que entender la soberanía del Señor. Hay que entender por qué a veces tenemos que pasar ciertos procesos en la vida porque el Señor quiere enseñarnos algo. Entonces no se trata en tu tiempo, sino que se trata en el tiempo de Dios. Y hemos estado diciendo, ¿verdad?, de que el Señor nunca llega tarde, pero llega a tiempo. Y es donde tenemos que esperar, ser pacientes. Y el mismo Santiago, ahí más adelante, en el versículo 22 del capítulo 1, no solamente hablamos de la salvación, que es por fe, no solamente hablamos que van a haber pruebas, sino que la obediencia a la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Iglesia, cuando hablamos de discipulado, de eso se trata. No podemos solamente ser oidores de la palabra. No podemos conformarnos a escuchar mensajes de domingo. Y aunque tal vez tú escuches otras predicaciones a otros predicadores durante la semana, no te puedes conformar solamente con lo que escuchas. Debes de ser hacedor de lo que escuchas. Debes de ser hacedor de lo que se te enseña. Porque de otra manera, dice Santiago, lo único que estás haciendo es engañarte a ti mismo.
Por eso en aquel día, iglesia, van a haber sorpresas muy fuertes. Aquellos que pensamos que iban a estar ahí en el cielo, no van a estar. Y los que tal vez no pensamos que iban a estar, esos van a estar. Habrán sorpresas en el cielo. ¿Por qué? Porque a veces la gente anda simplemente engañándose a ella misma, ¿verdad? Teniendo una fe falsa, pero no una fe verdadera en Cristo Jesús. Segundo punto, el cristiano que no tiene una fe engañosa, su autoridad lo demuestra. El cristiano que no tiene una fe engañosa, su autoridad lo demuestra. Mateo 21, 18 al 21 dice así. Mateo 21, capítulo 21, 18 al 21. Volviendo a la ciudad, por la mañana tuvo hambre. Esto es hablando de Jesús. Jesús era Dios, pero también era 100% humano. Él tenía hambre, se le antojaban los tacos al pastor, las tripitas y todas esas cuestiones, ¿verdad? A él se le antojaba, tenía hambre, dice. Al ver una higuera en el campo, que vale la pena decir que la higuera siempre va a ser una representación del pueblo de Israel. Entonces, dice, al ver una higuera en el camino, dice, fue a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera y los discípulos al verlo se maravillaron diciendo, ¿cómo se secó tan pronto la higuera? En otros evangelios se dice que el Señor maldijo la higuera, se fue a la ciudad, al día siguiente regresa y es cuando los apóstoles hacen esta declaración. ¿Cómo es que se secó tan rápido la higuera? No es como cuando tú tienes un arbolito por ahí, si tú le dejas de echar agua, el árbol no se muere al siguiente día. El árbol se va moviendo, la planta se va muriendo poco a poco. Pero aquí es interesante que al día siguiente la higuera ya estaba seca. ¿Por qué? Porque el Señor la maldijo. Entonces ellos estaban sorprendidos de que la higuera se había secado tan pronto. Entonces Jesús respondió y les dijo, de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este monte. Entonces vemos que en Lucas dice, ¿verdad? Este árbol, pero aquí está hablando de un monte, de una montaña, dice, ¿verdad? Quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Entonces, por favor, no se vaya usted como loquito, loquita a querer mover algo así, ¿verdad? ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Verdad? Aquí está hablando, es una metáfora que está diciendo el Señor. Todo lo que ustedes se propongan con fe. Todo problema que tú tengas en tu familia con fe, el Señor lo va a arreglar. Los problemas con tus hijos, el Señor lo va a arreglar. Tal vez no en tu tiempo, ¿verdad? Pero el Señor lo va a arreglar si tenemos ese tipo de fe. El Señor no nos habla de tiempo. ¿En cuánto tiempo Él lo va a hacer? ¿En cuánto tiempo lo va a arreglar? ¿Cuántos están orando por sus esposos, sus esposas o por sus amigos, ¿verdad? Familiares, ¿verdad? Pero no va a ser en tu tiempo, pero sigue orando, sigue clamando, sigue confiando que el Señor va a hacer ese milagro que tú estás orando en tu familia, en tu matrimonio, con tus amigos, compañeros de trabajo, por lo que sea que estés orando, el Señor lo va a hacer si tienes fe. Pero hay una autoridad. Entonces dice, el Señor nos ha empoderado, iglesia. De hecho, las palabras de Jesús fue lo que Él dijo, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me estaréis testigos de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces hay un poder que el Señor nos da ahí. En Mateo 28 también dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo podemos ser discípulos si no estamos empoderados de parte del Señor? Desde que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, Él nos da una autoridad espiritual para que nosotros derribemos muros que Satanás pueda estar levantando contra nosotros. El Señor nos ha dado poder. El Señor les dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían al monte que se quitara y se echara al mar. Y lo que dijeren sería hecho. Y esto nos enseña algo muy, muy poderoso e importante que muchos no comprendemos y por eso no lo practicamos. Cuando tenemos fe en el poder de nuestro Dios, no en nuestras fuerzas, pero cuando tenemos fe en el poder de Dios, Él hace que nuestras palabras sean con autoridad para enfrentar diferentes situaciones. Yo les he dado el testimonio de nuestro hijo Edwin Isaac cuando quedamos embarazados 9 años después de tener a Fabi y recibimos el diagnóstico de que Edwin venía con síndrome de Down, que posiblemente le hacían falta algunas partes de su cuerpo y que iba a ser mujer. Ese era el diagnóstico médico. Y nosotros
en nuestra fe, buscamos a personas que nos ayudaran a orar. No lo dijimos públicamente, sino que solamente aquellas personas que sabíamos nosotros que nos iban a ayudar en fe a que Dios hiciera un milagro. Mientras tanto, ya estamos actuando en esa fe. Porque el doctor nos dijo, están a tiempo, ¿verdad?, para que aborten. Así nos dijo. Están a tiempo porque la niña, dijo el doctor, la niña viene con síndrome de Down, posiblemente le faltan algunas partes, ¿verdad? Y es mujer. Todo ese diagnóstico, ¿verdad?, el Señor lo cambió. María y yo hicimos planes, ok, entonces tú te quedas en casa, ¿verdad? Yo sigo trabajando, pero no vamos a abortar. Si es lo que Dios quiere para nosotros, lo vamos a recibir. Y llamamos a algunas personas para que oraran por nosotros. Bueno, el resultado ya lo saben ustedes. Ni fue niña, es un niño, ¿verdad? No tiene síndrome de Down, no le falta alguna parte, tal vez algunos tornillos en el cerebro, ¿verdad? Pero eso creo que a todos, ¿verdad? A todos. Pero todo el diagnóstico médico, el Señor lo cambió. ¿Por qué? Porque actuamos en esa fe, en paciencia. Todavía nuestra incredulidad, cuando el doctor, el último examen, se dio cuenta, el último que le hicieron a María, que le metieron una aguja y toda la cuestión, y sacaron líquido y todas esas cosas que hacen los médicos, el doctor dijo, yo no sé qué pasó, pero ni viene con síndrome de Down, ¿verdad? Tampoco viene deforme y es un niño. O sea, todo cambió. Y el doctor, el ginecólogo dijo, yo quiero recibir a ese niño. Lo iba a hacer alguien más. Pero él estaba sorprendido del milagro que Dios había hecho, que él quería recibir. O sea, él estaba dudando. Y yo también estaba dudando. En cuanto Edwin salió, que tuvieron que usar porque Edwin es mero cabezón, tuvieron que usar una vacuum para sacar a Edwin del vientre de María. Una vacuum así, y le quedó la cabeza, si ya las mamás saben, así como de cono, ¿verdad? Así le quedó la cabeza a Edwin. Era un niñote. Edwin pesó 8-11 en el cuerpecito de María, ¿verdad? Entonces cuando el doctor ve, ¿verdad?, que el niño venía sano, y yo también lo primero que hice, contarle sus deditos, ¿verdad?, ver si sus pies venían completos y ver si era varón. Todo diagnóstico, el Señor lo cambió. Y eso es tal vez uno de los milagros más extraordinarios que he visto de parte de Dios en nuestra vida. Pero hay otros, hay muchos más, ¿verdad? Pero todo es en fe. Entonces cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos y la tempestad casi hunde su barca, el Señor les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? ¿Se acuerdan de ese pasaje ahí en Lucas 8, capítulo 8, 22, por ahí en adelante? Entonces Jesús dice que estaba durmiendo y de repente una tempestad se levantó. Y el Señor no le reclamó por haber tenido miedo, porque nosotros, iglesia, vamos a tener miedo de ciertas situaciones. Vamos a tener miedo de un divorcio. Vamos a tener miedo que nuestros hijos se desvíen. Vamos a tener miedo de las circunstancias adversas que la vida nos puede dar. Por supuesto que va a haber miedo. El Señor no reprendió el miedo. El Señor le reprendió su fe. Eso fue lo que Él les reprendió. Por no haber usado ellos su fe para ellos calmar la tempestad. ¿Qué dijo el Señor? ¿Verdad? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. O sea, esos cuates ni siquiera llegaban al grano de mostaza. Como muchos hoy en día tampoco tienen su fe ni siquiera como un grano de mostaza. Entonces muchos cristianos no usamos lo que Dios nos ha dado, ese poder divino que Él nos ha dado, ¿verdad?, como hijos suyos, como discípulos suyos, y siempre estamos buscando a otros para que hagan lo que nosotros podemos hacer. ¿No se le ha pasado a usted de que la gente en vez de orar a ellos dice, ora por mí porque tengo esta necesidad? Acaba de contar Rafa esta mañana de que tiene un nuevo trabajo. Lo salió a buscar porque a la casa no le hubiera llegado. Entonces dice que el patrón le dijo, no, aquí también trabajamos los domingos. Dice Rafa, no, yo los domingos no puedo, porque el domingo yo soy parte de una iglesia. Entonces dice que el jefe le dijo, entonces ora por mí y mi familia. Y lo dejó, que viniera los domingos. Miren qué fe. Y eso que le da a él es 80%, ¿verdad? Pero yo creo que ya está subiendo a un 85% esta mañana. Entonces, así es la fe, iglesia. Nosotros tenemos que ser valientes. Rafa, no, yo tengo un compromiso los domingos en la iglesia, ¿verdad? Y el jefe nomás le dijo, ¿verdad? Miren con qué autoridad. Dijo, tengo un compromiso en la iglesia. ¿Qué usó él ahí? Su fe. Y Dios estaba en medio de esa fe. Que el jefe le diga, entonces no puedes trabajar. Ni siquiera te aparezcas. No, le dijo, no, entonces ora por mí y ora por mi familia. ¿Sí o no, Rafa? Así le dijo. Así le dijo. Entonces, iglesia, eso es fe. Número 3, el cristiano que no tiene una fe engañosa, su perseverancia lo demuestra. Vaya, que tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en nuestra fe. El mismo escritor a los Hebreos, capítulo 10,
versículos 38 al 39 dice, pero oiga esto, estas son palabras reveladas al escritor de los Hebreos, pero son palabras de Dios, son palabras de Jesús. Dice, pero mi justo vivirá por fe. ¿Se dan cuenta cómo el Señor se adueña de nosotros? Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, el Señor toma posesión de nosotros. Somos sus hijos, somos coherederos del reino de los cielos. Nos convertimos en hijos de Él. No todos son hijos de Dios. Esa es una mentira, una de las mentiras más fuertes que Satanás está usando. La gente se considera hijos de Dios. No, somos creación de Dios. Pero Juan dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, pareciera unos términos así de jurídicos, ¿verdad? Como de un juez. No todos, iglesia, somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero aquellos que lo hemos recibido, los que creemos en su nombre, a nosotros Él nos ha dado esa potestad de que seamos hechos sus hijos. Entonces aquí el escritor a los Hebreos dice, pero mi justo vivirá por fe. Entonces, estamos en este mundo, iglesia, y vivimos por fe. Estamos viviendo por fe. Caminamos por fe. Y dice, y si se vuelve atrás, entonces como ya somos parte de Él, Él nos hace sus hijos. Dice, y si se vuelve atrás, anota estos versículos y léelos en casa nuevamente. Y si se vuelve atrás, dice, no agradará a mi alma. No agradará a mi alma. Entonces, cuando nosotros nos volvemos atrás, iglesia, cuando no avanzamos en el crecimiento de nuestra fe, estamos entristeciendo, dicen otros versículos, ¿verdad?, al Espíritu Santo por nuestras acciones, porque no hay madurez, porque no estamos creciendo. Y luego agrega el escritor a los Hebreos y dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen, oigan, nuevamente, de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, iglesia, necesitamos continuar perseverando en esta vida de pecado, de mal. No sabemos qué nos deparará este año. Por lo menos la gasolina ya bajó un poquito. Pero no sabemos qué más pueda suceder. Debemos perseverar en esa fe y no volver atrás. Este versículo, nosotros no somos de los que retroceden. No deberíamos tener esa actitud, sino de los que tienen fe. La pregunta es, ¿eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de los que está creciendo en su fe? ¿Te ves a tu espejo? ¿Ves en ti el rostro de Jesús? ¿Te haces preguntas, Señor, te estoy agradando? ¿Estoy confiando en ti? ¿Estoy caminando contigo, Señor? Vete al espejo. Así lo dice la Escritura. Somos transparentes. Sabemos que nos revela el espejo cada vez que nos vemos. No solamente para que te vea las arrugas, o te saque las espinillas, o te peines bonito. No, vete cómo estás delante del Señor. Entonces, la consigna de un cristiano de fe tiene que ser no retroceder por nada ni por nadie. Porque a veces podemos poner de excusa al esposo, podemos poner de excusa a la esposa, podemos poner de excusa a los hijos, podemos poner de excusa al trabajo, podemos poner de excusa al que te hizo una mala cara tal vez dentro de la iglesia. Podemos poner muchas excusas, pero que nadie haga que retrocedas en tu fe. ¿Cómo puedo decir que tengo fe si por una mala mirada que tal vez me han hecho o me hicieron o me harán tal vez en un futuro, ya no quiero congregarme? ¿Saben? Mucha gente se ha ido aquí, que es muy poca, no mucha gente, debería cambiar eso. Muy poca gente se ha ido de aquí, ¿verdad? Porque a veces no aguanta la misma palabra del Señor. No aguanta ser confrontado. Y fíjense que la gente se escuda, no dice, es que la palabra lo dijo. No, siempre van a apuntar al pastor, siempre van a apuntar al evangelista, siempre van a apuntar al que dio la palabra. Pero si la palabra es bíblica, ¿por qué no le dicen a Dios? ¿Por qué no se las ven con Él? No, la gente se va porque es que por mí lo dijo, ¿verdad? Es que alguien le dijo algo de mí y lo que está diciendo es por mí, ¿verdad? No, vete en un espejo y si esa palabra es para ti, agárrala. Y si no, dile, se me hace que esa no es para mí, esa es para el vecino, ¿verdad? Dile así, pero si es para ti, dile, Señor, gracias, porque a través de tu palabra me estás confrontando. Siempre oro, iglesia, que la palabra de Dios sí traiga alivio, traiga libertad,
traiga perdón, ¿verdad? Pero también que traiga confrontación a nuestra vida. Una palabra de Dios que no es confrontativa para tu vida, no está haciendo ningún efecto. Porque somos humanos, somos carnales, somos pecadores. Entonces la palabra debe de ser confrontativa para nosotros, para que podamos crecer en nuestra fe. Así que si tenemos fe, tenemos que decir, no vuelvo atrás. Y como decimos en buen español, ni para agarrar impulso. Porque no sé que te atores por ahí en cuanto quieras agarrar impulso. No, para atrás ni para agarrar impulso. Y número 4, y con esto termino. El cristiano que no tiene una fe engañosa, sus victorias lo demuestran. Sus victorias lo demuestran. Muy pronto estará haciendo otro servicio acá en la iglesia de testimonios. Nos encantaría que tú puedas testificar las victorias que el Señor te ha dado. ¿Qué victorias en fe el Señor las ha dado a ti? Sería muy bonito escuchar los unos de los otros, las victorias que el Señor nos ha dado. Pero el cristiano que no tiene una fe engañosa, sus victorias lo demuestran. No significa que no tenemos guerras, que no tenemos batalla, pero dice la palabra que el cristiano va de victoria en victoria. Y el escritor de las cartas de Juan, 1 de Juan 5, 4 al 5, dice, porque todo lo que ha nacido de Dios, déjame decirte, iglesia, que si tú has nacido de Dios, tú te has convertido a Cristo, tú has nacido de nuevo. Hay una nueva vida en ti. Y dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Fíjate, lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Así que no importa la circunstancia, no importa los enfrentamientos que tengamos en este mundo, dice, lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es una victoria para el cristiano. El mundo puede estar en caos, el país puede estar en caos, pero nuestro Dios no está en miseria. Él no está en caos, somos victoriosos en Él. Y dice Juan, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta, oiga esto, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Wow. Entonces lo que vence al mundo es nuestra fe. Lo que vence una circunstancia en nuestra vida es nuestra fe. Y si van a haber lágrimas, vamos a llorar por los hijos, vamos a llorar por el matrimonio, vamos a llorar por diferentes circunstancias en la vida, sí van a haber lágrimas, pero en esas mismas lágrimas nuestra fe en Jesús va a vencer esa circunstancia que podemos estar atravesando. No dice que no va a haber dolor, va a haber lucha. Esa es la palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Pero yo os he librado, dice el Señor. Confiad, yo os he librado. Entonces va a haber aflicción, pero también va a haber victoria en Cristo Jesús. Y agrega Juan, ¿quién es el que vence al mundo? O sea, él hace una pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Y él mismo da la respuesta. Sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. Todo, iglesia, todo nos lleva a la cruz de Cristo. Todo. De su palabra que por sus llagas fuimos sanados. Por esos clavos en la cruz fuimos liberados. Por ese derramamiento de sangre fuimos ahora salvos y ahora tenemos vida eterna. Todo apunta a la cruz. Juan dice esta pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Tú no vas a poder solo. No, en tus propias fuerzas nunca lo vas a poder lograr. Nosotros vencemos al mundo cuando creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Él sufrió todo por nosotros. Él dio todo por nosotros, por amor, en sacrificio vivo, agradable, perfecto. Él lo dio todo en la cruz. Las batallas de la vida se pelean por fe. Recuerda eso. Tal vez no vas a poder recordar algo más, a menos que vuelvas a escuchar este mensaje por YouTube. Pero recuerda esto: las batallas de la vida se pelean por fe. Todo tiene que ver con fe. Cuando tú eres un hijo, una hija de Dios, las batallas llamadas enfermedad se pelean con fe. Va a haber enfermedades. Vamos a batallar con enfermedades. Y esas batallas hay que enfrentarlas con fe.
Hay vicios posiblemente en algunos de ustedes todavía, que esa batalla solo la podrás vencer con fe. Van a haber tentaciones, que todos estamos expuestos a las tentaciones. Esas tentaciones solo las podremos vencer con nuestra fe en Jesús. Posiblemente vaya a haber escasez. Y esa batalla solamente la vas a poder vencer con tu fe en Jesús. ¿Habrán deudas? Posiblemente. Pero esas deudas solo las vas a poder vencer en Cristo Jesús. ¿Habrán problemas matrimoniales? Sí. Pero solamente los podrás vencer si tienes tu fe en Cristo Jesús. ¿Habrá rebeldía en los hijos? Sí. Pero solamente las vas a poder vencer si tú tienes tu fe en Cristo Jesús. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Lo han escuchado? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en la fe podríamos decir nosotros: dime tus victorias y te diré cuánta fe tienes. Todo se trata de que nosotros como cristianos sí tendremos problemas, pero en Cristo Jesús seremos más que victoriosos, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Así que, hermanos, el cristiano de fe tiene que ser victorioso. Tiene que ser victorioso. O sea, no hay de otra. Por eso el Señor no les aumentó la fe. A los apóstoles les dice: no, tengan fe. Y si tenemos fe, entonces somos victoriosos. Somos victoriosos como un pueblo de Jesús, porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios de la victoria, un Dios todopoderoso, el Dios que no pierde nunca una batalla. Nunca nuestro Dios ha perdido una batalla. Y aunque Satanás pensaba que Jesús en la cruz él había perdido, estaba muy equivocado. Al tercer día resucita de la muerte, trayendo así con nosotros, ¿verdad?, en su muerte, salvación y vida eterna. Nunca aparentaba como que Jesús había perdido. No, era necesario que Él muriera por tus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo. Así que, hermano, iglesia, recuerda, el cristiano que no tiene una fe engañosa, sus obras lo demuestran. Empecemos a hacer nuevas obras este año. ¿Qué obras quiere que Dios hagas demostrando tu fe en Él? El cristiano que no tiene una fe engañosa, su autoridad lo demuestra. No tengas miedo a esta palabra. Dios nos ha dado autoridad. Sí, pide oración, pero también ora, porque el Señor te ha dado autoridad a ti. El cristiano que no tiene una fe engañosa, su perseverancia lo demuestra. Sigamos perseverando, no nos cansemos de perseverar. Y hay momentos que queremos tirar la toalla, como nos pasa mucho, ¿verdad? Perseveremos. El Señor tiene un galardón para cada uno de nosotros. Y el cristiano que no tiene una fe engañosa, sus victorias lo demuestran. Yo oro para que este año, iglesia, tengamos victorias en nuestra congregación, tengamos victoria en nuestros matrimonios, tengamos victoria con nuestros hijos, tengamos victoria con nuestros jóvenes, tengamos victoria en todas esas áreas que el Señor nos va a permitir cruzar este año. Que en sus momentos de celebración tengamos esos servicios de celebración, de dar testimonio. Atrévete a contar tus victorias. Démosle cachetadas a Satanás contando nuestras victorias. Él está obrando, iglesia. Él está obrando. Él te ama. Él nos ama. Pidamos que nos dé más victorias este año. Y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque la fe está ahí, Señor. No nos pides que la tengamos tan grande, sino que simplemente la tengamos. Y aunque haces una comparación, Señor, con el grano más pequeño, el grano de mostaza, Padre, cuando ese grano de mostaza, Señor, muere en tierra, pero da fruto, eso, Señor, es un árbol frondoso. Señor, que nuestra fe sea así, Señor. Danos victorias. Danos más de ti, Señor. Que podamos tener más obras este año, Señor, que den testimonio que realmente no tenemos una fe engañosa. Danos, Señor, autoridad
para poder seguir predicando tu palabra, Señor, alentando a otros, ministrar a otros. Danos, Señor, también perseverancia. Ayúdanos a perseverar en medio de un mundo de maldad, de pecado, Señor. Padre, que nuestras victorias sean incontables este año, Señor. Te lo pedimos, Padre. Señor, los que nos escuchan también detrás de estas cámaras, Señor, donde quiera que este mensaje esté llegando, Señor. Padre, yo bendigo las familias, bendigo las personas, toca corazones, transforma corazones. Que esta palabra, Señor, pueda realmente hacer efecto, Padre, en la vida de los que nos escuchan. Que no solamente, Señor, seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.